¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de jueves de Debate 22. Y hoy vamos a hablar de cómo es que el periodismo independiente en estos tiempos de Internet sobrevive en medio de una profunda crisis de los medios de comunicación, en la que nos preguntamos constantemente cuál debe de ser el papel del periodismo responsable, ético, en este momento de constante ataque a la libertad de expresión, tiempos de desinformación, pues para desacreditar no solamente a instituciones políticas, movimientos sociales, sino también a periodistas. En fin, que en este contexto no es tarea fácil levantar y mantener un proyecto de periodismo de investigación independiente, crítico y sobre todo en un formato como es el podcast, como el que se ha construido desde el Hilo. Un trabajo que lleva ya poquito más de 5 años, no ha sido fácil, así es que me da muchísimo gusto darle la bienvenida a uno de los integrantes y al editor de este gran proyecto, Eliezer Budasov. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias, un privilegio tenerte aquí con nosotras. Hola, Jacaranda, muchísimas gracias, gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti. Pues, ¿qué te parece si vamos poniendo en contexto de qué se trata el Hilo, sobre todo para quienes no le siguen a ustedes todavía, porque se están perdiendo de algo muy bueno, ya lo vamos a ir platicando en el programa? ¿De qué va el Hilo? ¿Cómo se construyó este proyecto de investigación periodística de podcast, por favor? Mira, es un proyecto que lleva, digamos, largo tiempo. En realidad lo empezamos a trabajar más de un año antes de que surgiera, en marzo del 2020. Nosotros lanzamos casi en simultáneo cuando estaba declarándose la pandemia, ¿no? Y de alguna manera, en el momento en que empezamos a plantearlo, en ese momento Radio Ambulante ya era, digamos, como una empresa de producción de podcast y un podcast emblemático muy conocido en toda la región, en toda América Latina, le hablaba a toda la región. Y yo entonces era director editorial de un proyecto que se llamaba el New York Times en español. Eh, y en ese momento lo que nos planteamos era algo que todos nosotros queríamos escuchar y no existía, y era hacer un poco, digamos, un explainer, como se dice en inglés, sobre las principales noticias de América Latina cada semana, ¿no? Ahí tienes que tener en cuenta que muchas de las empresas de medios, muchos de los medios nacionales, consideran que nuestros países, fundamentalmente nuestras sociedades, atienden o les interesa más que nada, digamos, lo que ocurre dentro de sus países. Pero eso pierde de vista, digamos, lo muy relacionada que está esta región, digamos, lo mucho que importa hoy en día historias que atraviesan a toda la región, como la migración, como la inseguridad, como la pobreza y la desigualdad. Y entonces nosotros estábamos convencidos de que había un público para esto, ¿no? De que había gente interesada en saber qué era lo que pasaba en todo el continente, pero al igual que nosotros, gente que no tenía necesariamente tiempo para entrar a leer 3 periódicos de otro país, y entonces nosotros nos planteamos este proyecto que básicamente, para definirlo breve, elegimos algunas de las principales noticias en América Latina de esa semana y nos echamos un clavado, ofrecemos contexto, buscamos voces en terreno, buscamos a colegas o analistas o expertos que nos puedan explicar exactamente qué está ocurriendo, qué sucede y cómo se vincula esto de alguna manera con toda la región, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un eslogan, digamos, del Hilo que es no solo la noticia, la historia, ¿no? Y es un poco eso lo que representa el Hilo, ¿no? Entrar en profundidad en la historia detrás de las principales noticias de América Latina. Así es, Eliezer. De alguna manera, pues tú vienes del periodismo, digamos, narrativo, de la crónica, además de esto que tú dices que fuiste director editorial del New York Times, también fuiste director de investigaciones especiales del País América, pero también fuiste editor de esta gran revista Etiqueta Negra, Etiqueta Verde, que son proyectos emblemáticos en donde se construyó
pues la crónica, ¿no? La crónica latinoamericana, y eso ahora lo has llevado a este importante proyecto que junto con Radio Ambulante, que como tú bien dices, pues ahí todavía siguen trabajando, ¿no? El tema de la crónica. En el caso de ustedes, han logrado hacer una mezcla fascinante, diría yo, porque es un periodismo de investigación muy sólido, pero como tú bien lo dices, siempre están las historias en el centro. Y lo más importante es lo que tú dices, es como una suerte de radiografía de lo que está ocurriendo en América Latina, pero lo más importante, y ahí te quisiera preguntar, ¿cómo lo han hecho para sobrevivir en estos tiempos en donde tristemente, decía yo, el periodismo se encuentra en un momento de crisis y entonces el amarillismo, el escándalo, la nota polarizante, ¿no? Todo esto es lo que vende y ustedes se han mantenido con un tono realmente muy interesante. ¿Cómo han decidido y cómo ha respondido ese público que normalmente nos dicen no está preparado para recibir este tipo de investigaciones de larga data, tan grandes, tan explicados y tan a profundidad, ¿no? Bueno, gracias por tu pregunta, porque en realidad uno de los principios con el que surgimos, digamos, con el que surgió, pero también es un proyecto, digamos, es un espíritu que viene de Radio Ambulante Estudios. Es, hay como una cierta tendencia, como tú dices, en las últimas 2 décadas, a medida que la industria de los medios ha estado eh, compitiendo por la audiencia en Internet y por hacer números y por generar clics. Hay una cierta, digamos, como tendencia de que justo lo que les interesa a los oyentes, lo que le interesa a la audiencia, es escandalizar, indignar, el morbo. Y nosotros estábamos convencidos de que hay una gran audiencia a la que le interesa un periodismo no amarillista, objetivo, fuentes confiables. Porque si tú te pones a pensar, cuando los grandes medios empezaron a entrar en crisis, lo primero que sacrificaron fue, digamos, esto, ¿no? Sacrificaron sus equipos de investigación, sacrificaron, digamos, como sus correctores de estilo, algunos medios, sus editores, capas intermedias, y en realidad nosotros estábamos convencidos de esto y lo que nos ha demostrado hacer el hilo es que hay una gran audiencia interesada en esto, ¿no? Hay un nicho ahí, porque por otro lado nosotros trabajamos temas serios, pero nos preocupa mucho que además sea entretenido, digamos, ¿no? No Así de es. una manera banal, sino que simplemente no queremos que sea algo como serio y además de que son noticias durísimas, de que sea duro escucharlo, digamos, ¿no? Nosotros queremos hablar, eso lleva un montón de trabajo, pero realmente la reacción del público ha sido maravillosa, ¿no? Hemos logrado crecer una audiencia de manera orgánica y también lo que sucede es que no tenemos mucha competencia en el sentido de que no hay mucha gente que haga un periodismo a nivel regional, ¿no? El Eso. país lo hace, el país América hace un periodismo a nivel regional, pero es un medio gráfico. Nosotros cada semana, desde hace 4 años, sacamos todas las semanas un episodio. Así es. Pues déjame entrar un poquito en materia, justo ahora que tú dices que estás, bueno, que hacen un periodismo regional. Hay, bueno, hay muchísimos temas importantísimos que han trabajado ustedes desde el tema de la pandemia, como bien lo dijiste, la migración, pero algo que particularmente me ha llamado la atención y veo que ha tenido una gran respuesta es ese mapa que han empezado ustedes a trazar a partir de estos personajes, populismos de ultraderecha, si es que se puede llamar así, personajes como Bolsonaro, ¿no? Tiene algunos capítulos de Jair Bolsonaro en Brasil, sobre Milei, ¿no? Y esta gran serie que hicieron sobre Bukele. Así es que me gustaría saber qué de esa radiografía, qué es lo que ustedes han empezado a notar
que en América Latina empieza como a brotar después de toda esa época importante que tuvimos de la llamada Marea Rosa a mitad de los 2000, ¿no? Ahora tenemos todo lo contrario, a pesar de que hay varios gobiernos de izquierdas con todos sus matices, pero hay una irrupción de personajes que son, pues, ultraderechistas o populistas de derecha. En fin, ¿qué ves tú ahí? Mira, en realidad eso que vemos nosotros ahí, como tú dices, es algo que de hecho fue uno de los puntapiés principales para producir la serie que tú dices, que es una serie de Central, el canal de series de Radio Ambulante Estudios, sobre Bukele. Bukele, el Señor de los Sueños se llama, que la lanzamos en enero de este año, ¿no? Porque de alguna manera, justo en los últimos 4 años que hemos estado haciendo el hilo, como tú dices, hemos estado cubriendo un fenómeno que solo ha ido creciendo en la región, que es el de este tipo de políticos, una corriente de políticos que están golpeando consensos democráticos, golpeando el Estado de Derecho, digamos, porque creen que no solamente eso les va a traer más votos, sino porque el argumento es que para ser eficientes hay que pasarse por encima determinadas instituciones democráticas, ¿no? Nosotros lo veníamos viendo, como tú dices, digamos, con Bolsonaro, con Trump en Estados Unidos, después ahora últimamente con Milei, con Bukele, pero lo que nosotros encontramos es que al final, en términos de toda la región, en este momento no hay historia más importante que la precariedad o la fragilidad de la democracia, ¿no? Creemos que en términos, digamos, coyunturales y regionales es una historia muy, muy importante y que el caso más importante para analizar qué estaba pasando es el de Bukele, que al final es el caso más exitoso, porque tú tienes que Trump perdió la reelección, Bolsonaro perdió la reelección, pero Bukele lo que ha conseguido es desmantelar el Estado de Derecho y mantener un elevadísimo nivel de popularidad, ¿no? Rompiendo las Entonces la pregunta es, instituciones y, digamos, pasándose por encima de la Constitución, en fin, complejo, ¿no? totalmente, totalmente, ¿no? Entonces la pregunta es cómo lo hizo, porque además, claro, hay políticos en toda la región que están tratando de sacar ejemplo de ahí, digamos, ¿no? Y hay un montón de gente, nosotros lo decimos en la serie, de políticos, jefes de partidos, candidatos, funcionarios que dicen, nosotros tenemos que hacer algo como Bukele, nosotros necesitamos a alguien como Bukele, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué significa alguien como Bukele y cuánto realmente los políticos que lo usan como ejemplo y los ciudadanos que lo usan como ejemplo saben sobre cómo construyó su poder Nayib Bukele y sobre cómo lo ejercita, ¿no? Sobre su ejercicio del poder. Y ahí, digamos, te llevas una gran sorpresa que tiene que ver con, hay algo del orden de lo publicitario, porque él es un publicista de profesión, de carrera, y entonces es muy difícil distinguir en este momento qué es lo que la gente sabe realmente de la realidad y qué es aquello que le ha llegado de este discurso de Bukele a través de su maquinaria publicitaria, ¿no? Así es. Pues déjame hacer una breve pausa porque quisiera justamente seguir tejiendo a partir de eso que tú estás comentando, de estos outsiders, ¿no? Como se les ha llamado de la política, ¿no? O sea, todos estos gobernantes que no vienen necesariamente de la política tradicional. Y bueno, el caso Milei, y sin duda tú como argentino, aunque tienes también un rato viviendo acá en México, yo creo que tienen una mirada muy interesante a partir de ese último podcast que hicieron sobre los 100 días, ¿no? de Milei. Déjame hacer una brevísima pausa y regresamos. Estamos conversando con Eliezer Budasov, quien es el editor integrante de este proyecto de investigación periodística de larga data, El Hilo. Volvemos. ¿Por qué?
porque vamos a hablar de la película del momento, de una gran aportación del cine mexicano, de un actor malo. Y sí me encantó escribir este guión, la verdad me concentré mucho en que primero tuviera, mira, estamos en una filmación, son como happy campers, ¿sí? Y todo el mundo está muy contento y de repente llegó, vamos a hablar las cosas en serio. Ahora sí vamos a empezar esta película y a partir de ahí no para. ¿Sí? Y eso, la verdad, me encanta ese tipo de cine, me encanta que escala. Me encanta que cada vez se pone más, es como una crónica de una bola de nieve que se va creciendo y creciendo y creciendo y que se descarrila y se sale de control. Cuando hablamos de cine sobre violencia de género, ya caemos en muchos lugares comunes, Sí. tantos que finalmente no funciona. Exacto. Y tú de repente llegas con esta propuesta y no solo caemos, entendemos. Ah, qué bueno. ¿Cómo lo logras? Cada vez que tenía un argumento de una parte de la trama, le encontraba el contraargumento y decía, y esto también va. Ya, otro argumento, y este también va. Y voy a retratar a un hombre que no va a ser un violador serial. No, es un hombre. Pero pasan cosas, pero hace algo. Seguimos aquí en Debate 22. Eliezer Budasov, la pregunta compleja, te decía yo, a partir de este episodio que nos entregaron sobre los 100 días de Milei, un fenómeno incomprensible, bueno, como lo es también el caso Bukele, como lo fue en su momento Jair Bolsonaro, pero en el caso de Milei, ustedes mismos incluso siguen contando y siguen narrando en el hilo, es todavía incomprensible, pero pareciera que esto pues es imparable porque todavía mantiene una alta aprobación de quienes lo votaron. Eliezer, ¿cómo podemos entender esto y desde dónde están ustedes también narrando en el hilo? Mira, sí, creo que la palabra que tú usas, incomprensible, es bastante precisa para el fenómeno de Milei, por lo menos viéndolo de golpe, ¿no? Viéndolo en términos de evolución de una sociedad, creo que es más comprensible lo de Bukele, más comprensible incluso lo de Bolsonaro, pero lo de Milei ha sido muy sorpresivo. Nosotros, un primer episodio que hicimos antes de las elecciones en Argentina, que fue justamente en el seno de una familia donde el padre era kirchnerista, digamos, oficialista, y el Interesante, hijo sí. pensaba votar por Milei, ¿no? Porque eso de alguna manera reflejaba algo que obstaculizaba justo la comprensión, ¿no? Y el periodista, que se llama Juan Elman, es un periodista argentino, nos decía una cosa muy buena. Nosotros le preguntábamos, ¿qué crees que vio Milei, que encontró Milei, digamos, en la sociedad argentina que no vieron otros políticos, ¿no? Y él nos decía una cosa que es que él creía que Milei se había dado cuenta antes que otros políticos de lo profundamente dañada y rota que estaba la sociedad argentina, ¿no? Mucho más de lo que realmente imaginábamos. Tú decías recién, Milei sigue sosteniendo una alta, digamos, cifra Aprobación, ¿no? claro, una buena cifra de imagen, ¿no? Y en realidad eso tiene que ver, nosotros creemos con eso, porque en términos de la vida en Argentina, bueno, los datos son terribles, ¿no? En estos 3 meses, casi 4 meses, digamos, que lleva Milei, más de la mitad del país ha caído debajo de la línea de pobreza, el nivel de desocupación ha crecido, la inflación se ha disparado. Entonces, por ahora, digamos, lo único que tiene, digamos, Milei es su buena imagen, ¿no? Y creemos, y esto es más una opinión personal, pero que lo dice también, por ejemplo, su biógrafo no autorizado, y es que Milei es una persona dañada por su historia personal, ¿no? Por el maltrato que recibió de sus padres, de compañeros de colegio, y que ese daño que tiene él es el que conectó de alguna manera con el daño de la sociedad argentina, ¿no? Eh,
creo que hay un enlace, digamos, en una necesidad de revancha que está muy presente en Milei y que fue lo que ha conectado, por un lado, digamos, con sectores muy postergados de la sociedad y por otro lado con sectores privilegiados que siempre creen que ellos no tienen lo que se merecen porque el gobierno le da, digamos, no sé, planes o subsidios a gente más necesitada, ¿no? Así es. Como un observador de la realidad latinoamericana, Eliezer, seguramente has escuchado aquí en México y a partir de lo que ha ocurrido tanto en El Salvador como en Argentina, este miedo o este fantasma de que pudiera pues surgir aquí en México una suerte de movimiento de ultraderecha, ¿no? Cercano a lo que ha pasado en otros países en América Latina. ¿Tú lo ves viable? Mira, a ver, yo vivo en este país hace 8 años. Yo lo veo en un principio muy, muy difícil, porque creo que una cosa es ser Bukele, que eres presidente de un país de 6 millones de habitantes, digamos, y otra cosa creo que es México. Yo estuve siguiendo muy de cerca, antes, digamos, de que estuvieran definidas las candidaturas, este intento que hizo, por ejemplo, Eduardo Verástegui, que él dice que es amigo de Bukele y presentaba fotos, digamos, ¿no? Ahora, el problema con Verástegui es que no conecta con nadie, digamos, ¿no? O sea, él parece que está representando un papel, que pasa mucho con la gente que quiere imitar a Bukele. Parece que está representando un papel, pero obviamente no tiene este contacto que tienen otros líderes populistas con la población. Eso por un lado. Por otro lado, lo que yo siempre me planteo es que el principal, digamos, como elemento que podría tomar una derecha, una ultraderecha populista en México para, digamos, generar adhesiones o voluntades, es obviamente el problema de la inseguridad generada por los grupos criminales, ¿no? Pero también tenemos la experiencia de que, digamos, Felipe Calderón lanzó esta como gran guerra contra las drogas, y fue una masacre y fue peor en términos de violencia y de homicidios. Y finalmente su mano derecha, digamos, para eso, Genaro García Luna, terminó siendo condenado, digamos, por favorecer a uno de los cárteles. Entonces, yo no veo por dónde podría construir, digamos, como la ultraderecha una alternativa. No digo que no, porque tampoco, como tú dices, ¿no? En Argentina no pensábamos que fuese viable lo de Milei y lo fue, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que no es un momento en la política de decir nunca, digamos, nunca hay que decir nunca en este momento, pero sí sabes que lo veo muy, muy difícil en términos, digamos, de posibilidades reales o por lo menos en un futuro cercano, ¿no? Tal vez con un camino más largo sí, pero no lo sé. Ya, aunque por ahí todos estos datos que se dan con algunas organizaciones que trabajan pues, encuestas, mediciones en América Latina sobre todos estos temas que tú bien comentas, temas de la inseguridad, la desigualdad, hay una propensión hacia regímenes autoritarios, que eso es lo que a mí me parece un tanto pues preocupante y a analizar, ¿no? En la región, ¿no? ¿Por qué hay, sobre todo en temas de seguridad, ¿no? No importa si es un gobierno autoritario con tal de que me dé seguridad. Y ahí es en donde, como tú bien dices, está ese hilito delgado, ¿no? Sí, es que el gran problema, digamos, ¿no? De nuestras sociedades es que muchas de nuestras sociedades ya no creen en las promesas de la democracia, ¿no? Eso tiene que ver un montón, obviamente, con lo que ha pasado en términos de los líderes políticos de nuestras sociedades, con la corrupción, con la institucionalidad frágil. Y entonces, digamos, como que la fórmula de Bukele es convencer de que para que pueda haber seguridad uno tiene que renunciar a los derechos, ¿no? En realidad eso es un falso dilema, ¿no? Porque además, si tú te fijas, una cosa que nosotros marcábamos en la serie, la gente que en este momento, digamos, está sufriendo las arbitrariedades del régimen de excepción de El Salvador, o sea, las violaciones a los derechos humanos, las capturas arbitrarias masivas, los inocentes encarcelados, son los mismos sectores de la sociedad
que antes sufrían el asedio de las pandillas, ¿no? Al final, siempre son los sectores más pobres, más vulnerables, más marginales, los que terminan sufriendo, digamos, las consecuencias de estas políticas, ¿no? Entonces, sí creo que, como tú dices, hay una tendencia a decir, bueno, no me importa que sea autoritario mientras pueda resolver, digamos, ¿no?, los problemas, ¿no? Pero yo creo que no se puede, que todas las sociedades no se pueden mirar en el espejo de lo que ocurre con una sociedad muy particular como la salvadoreña, por ejemplo. Ya, finalmente, Eliezer, para cerrar el programa, ¿qué ves tú en cuestiones importantes en América Latina y lo que están ustedes preparando a nivel de la investigación y sobre todo geopolíticamente, ¿no? Como tú bien decías, es una región que está en riesgo las democracias, pero al mismo tiempo se ha vuelto estratégica en este concierto global y en ese concierto de guerras. ¿Qué papel está jugando América Latina y qué ves tú y a partir de lo que están preparando? A mí me parece que vivimos una coyuntura muy loca, por decirlo con una palabra sui generis. Por un lado, el fenómeno de la migración por los países en crisis en nuestro continente es algo que no ha parado de crecer en la última década. Ahora, con la diferencia, justo en un año electoral en Estados Unidos, tú tienes que republicanos y demócratas, los demócratas casi por oportunismo, porque se ha instalado una agenda, ves que están endureciendo, digamos, como sus políticas migratorias. Y por otro lado, a mí me resulta paradójico cómo Estados Unidos endurece cada vez más sus políticas migratorias, pero también de algún modo mira hacia la región como un reservorio de recursos naturales, ¿no? Nosotros seguimos siendo muy, muy ricos en recursos, en agua dulce, pero a la vez no son cosas que necesariamente explotan nuestras sociedades o nuestros países, ¿no? Entonces, eh, veo que en este momento estamos en lo que yo te diría un momento bisagra, ¿no? Entre algo que fue hasta inicios de los 2020, digamos, y entre lo que va a ser. Si tú me preguntas qué es lo que va a ser, yo no tengo idea. Creo que justamente por eso es una época muy interesante para hacer un periodismo a nivel regional, porque nuestras sociedades están mucho más conectadas de lo que estaban en otras épocas, ¿no? Pero en este momento vivimos en una especie de paradoja. Muy bien, pues qué interesante, un punto de quiebre, 2020, después de la pandemia, obviamente. Pues quiero agradecerte, Eliezer, y recomendarle a la gente, a lo largo del programa hemos visto los links donde pueden escuchar este gran proyecto, sin duda, El Hilo, que pueden escuchar en varias plataformas y en su propia página que hemos estado compartiendo a lo largo del programa. Enhorabuena, Eliezer, gracias por ese periodismo que nos regalan y pues que siga adelante este proyecto. Jacaranda, muchísimas gracias por la invitación y saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Y bueno, gracias y a todas y a todos. Recuerden que el programa se transmite ahora mismo en Twitter, ahí lo pueden ver durante 2 o 3 días y luego también lo tenemos en la plataforma de YouTube a través de la cuenta N22 Digital o Noticias 22. Así es que los vemos el próximo jueves. Hasta entonces. Gracias.